Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier. Yo los acompaño desde Colombia. Me voy a presentar rápidamente. Yo soy arquitecto de soluciones. Trabajo para una compañía que se llama GFT Technologies. He estado trabajando en varios proyectos, desde la parte de arquitectura hasta la parte de DevSecOps, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre Crossplane y cómo podemos construir y habilitar APIs utilizando esta nueva herramienta. Básicamente la agenda que tenemos para el día de hoy es qué es Crossplane y sus beneficios. Vamos a hacer una breve comparación de Crossplane con otras herramientas que estoy seguro que podemos conocer. Algunos conceptos básicos de Crossplane y bueno, el grueso de cómo abstrayendo con algunos conceptos que les voy a ir diciendo, cómo vamos a poder generar esas APIs utilizando Crossplane y finalmente pues vamos a estar con el demo, un demo sencillo. Ahora, ¿qué es Crossplane y sus beneficios? Bueno, Crossplane básicamente es una herramienta de código abierto, ¿cierto? Es un framework que está basado en Kubernetes que nos permite orquestar, ¿cierto? ¿Qué vamos a orquestar? Bueno, vamos a orquestar servicios, recursos a través de esta herramienta utilizando el API de Kubernetes. Entonces es algo totalmente cloud native y en otras palabras Crossplane lo que hace es que nos permite extender Kubernetes, ¿cierto? Y al extender Kubernetes pues yo voy a poder orquestar recursos como bases de datos, cómputo, almacenamiento, redes, utilizando los principios básicos de Kubernetes. Dentro de una comparativa, sabemos que pues, ya Terraform se separó, ahora es OpenTofu la versión open source. Si lo comparamos con estas herramientas, que básicamente pues, podríamos decir que hacen lo mismo, ¿cierto? Pero pues, Crossplane es nativo de Kubernetes y pues, voy a poder utilizarlo directamente en Kubernetes. Ambos son declarativos, sabemos que OpenTofu pues, utiliza HCL, Crossplane utiliza YAML, ¿cierto? Ambos declarativos. Crossplane está basado en Kubernetes, OpenTofu pues sabemos que es un binario básico en el que yo simplemente a través del binario pues interactúo con las APIs de los diferentes providers con los que esté trabajando y pues digamos que un estado centralizado lo voy a poder tener con Crossplane a través de sus Custom Resource Definitions y pues sabemos que con OpenTofu esto va a estar en un archivo que es .tfstate que finalmente pues según donde yo esté almacenando mi backend pues va a ser en un bucket S3 y bueno, va a tener algunas diferencias. Algo bien importante con Crossplane es que tenemos reconciliación automática, cosa que no pasa con OpenTofu. Ahí necesitamos tener una intervención manual, ¿cierto? Y pues ya sea a través de un Python o directamente en el caso de que necesitemos remediar alguna desviación. Dentro de los conceptos básicos de Crossplane, como para poder entender cómo funciona la herramienta y llegar pues como a esa capa un poquito más avanzada de construir nuestras propias APIs, tenemos lo primero que es un provider. Básicamente el provider me permite extender Kubernetes. En este caso estamos utilizando el provider de AWS, como se puede ver ahí en pantalla. Estamos utilizando el provider de Helm y pues finalmente un provider de Kubernetes. Entonces cuando yo instalo estos providers dentro de mi clúster de Kubernetes, lo que estamos haciendo es que estamos extendiendo el API de Kubernetes para poder utilizar cada uno de los recursos que se puedan gestionar a través de estos providers. En el caso de AWS, ¿cuáles serían esos recursos? Todo lo que son cómputo, instancias de C2, bases de datos en RS, ¿por qué no por ahí clúster o capas de red, VPC, subnets, table de rutas, tablas de rutas, etcétera. Básicamente eso es lo que hacen los providers. Pero para yo poder desplegar infraestructura a través de estos providers, pues hay un concepto que es el provider config, que básicamente lo que va a hacer es la manera en que yo le voy a inyectar las credenciales a este provider, ¿cierto? Sabemos que en el caso de AWS, pues manejamos identidades, que puede ser un rol, ¿cierto? En el caso de que estuviéramos utilizando EKS,
o si ya lo estamos manejando externamente, como en el caso de la demo que vamos a hacer ahorita, pues estaríamos utilizando un ASCII y un Secret-Ski, que sabemos pues que no es una muy buena práctica en ambientes productivos, pero pues para efectos del demo esas serían las entidades que podríamos utilizar para autenticar esos providers y finalmente hacer el despliegue de nuestros Managed Resource. ¿Qué es un Managed Resource? Pues básicamente a través de manifiestos declarativos, pues yo estoy definiendo, en este caso, una VPC utilizando las APIs del provider de AWS que ya yo instalé y extendí en Kubernetes. Y como pueden ver, pues tenemos una VPC, tenemos una subnet donde yo pues básicamente les estoy pasando algunos parámetros por default. El provider config-rep, en este caso, fue el que yo configuré anteriormente y es el que me va a permitir autenticarme con el API de Kubernetes para poder gestionar estos recursos. Todo recurso que yo despliegue con Crossplane va a ser considerado un Managed Resource. Quedémonos con ese concepto para que ahorita lo podamos validar. Ahora bien, una vez que ya tenemos como esos conceptos básicos de Crossplane, ¿cómo podemos empezar nosotros a construir y habilitar APIs utilizando Crossplane? Bueno, tenemos que hablar sobre un concepto que es la abstracción, y para yo poder abstraer y habilitar APIs, pues voy a necesitar un Composite Resource y una composición. Son términos quizás muy técnicos, pero vamos a irlos desgranando, por decirlo de alguna manera, para que podamos entender. ¿Para qué me sirve a mí abstraer esos Managed Resource? Nos podríamos quedar únicamente con los conceptos que ya habíamos hablado ahorita, pero bueno, llevemos esto a otro nivel. Y cuando yo abstraigo los recursos administrados, pues voy a simplificar la administración de mi infraestructura, voy a habilitar el reuso y la estandarización. Si lo comparamos con Terraform, ahorita pues aquí entrarían, por ejemplo, la especie de módulos que ya podemos trabajar con Terraform, ¿cierto? Y por último, pues voy a facilitar la creación de APIs personalizadas. ¿Qué son las APIs personalizadas? Sabemos por ahí que en las empresas o en los equipos muchas veces tenemos que cumplir con ciertos estándares, quizás por ahí el negocio tiene que cumplir con ciertas regulaciones. Entonces, en el momento en que yo voy creando estas APIs personalizadas, puedo ir subsanando esas necesidades del negocio, aplicando las mejores prácticas y los estándares de cada caso de negocio. Muy bien, una vez que tenemos estos conceptos claros, tenemos el Composite Resource Definition. Básicamente es un manifiesto o una plantilla, ya se las voy a mostrar, en la que yo voy a empezar a definir, ¿cierto?, los valores que le voy a abstraer al equipo o a los desarrolladores. Le voy a quitar esa carga cognitiva y utilizando y definiendo un esquema en OpenAPI. Cuando utilizo Composite Resource Definition, lo que hago es crear nuevos Custom Resource Definition dentro de Kubernetes a partir de los que ya había instalado previamente con los providers, ¿ok? Y pues este Composite Resource Definition va muy de la mano con las composiciones, que ya vamos a hablar sobre las composiciones, pero este es el orden pues en las que se elaboran como tal nuestras APIs en Kubernetes. Ahora, como pueden ver, no soy tan grande, pero pues, no sé si se ve bien, todo lo que empieza con el X, multi-AZ infra, en este caso, van a ser los Composite Resource que voy a definir con Crossplane, y la parte que se ve como los client names, que es solamente un nombre que dice multi-AZ infra client, van a ser los nuevos Custom Resource Definitions que estoy creando con Crossplane. En teoría, van a ser las nuevas APIs que estoy definiendo a través de Crossplane. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, los que empiezan con X, según la documentación y las buenas prácticas de Crossplane, pues me van a permitir a mí, digamos que debuguear o testear, ¿cierto?, utilizando estos. Y los que tienen un nombre más amigable, pues van a ser los que finalmente yo voy a disponibilizar para que los equipos de producto o los desarrolladores que vayan a consumir mis APIs a través de Crossplane, pues sean las que ellos usen, ¿cierto? Entonces finalmente estas son las que voy a disponibilizar para que ellos las puedan usar. Ahora bien,
siguiendo la plantilla, básicamente en la parte de parameters, yo estoy definiendo unas propiedades, en este caso lo que es el project name, el CRD de un VPC y una región. Esos van a ser los únicos parámetros que mi API, utilizando OpenAPI, pues va a recibir, y son los únicos valores que estoy disponibilizando para que el equipo de producto o el equipo de desarrollo que vaya a consumir estas APIs, pues solamente me tenga que entregar esos valores. Entonces, si lo pueden ver, pues yo ya estoy abstrayendo toda la complejidad de una API, ¿cierto? Y en este caso, pues solamente le estoy pidiendo que me entregue un nombre de proyecto, quizá la región donde yo voy a desplegar toda esta infraestructura, toda esta aplicación, para que ellos pues, lo tengan más fácil, y les estoy quitando toda esa carga cognitiva que de cierta manera pues los desarrolladores ya tienen bastante carga cognitiva y no necesitan aprender una nueva aplicación, sino que esto se queda al equipo de plataforma. Ahora bien, las composiciones, básicamente es otra plantilla, ¿cierto? Dentro de Crossplane, que nos va a permitir agrupar todos los recursos administrados, todos los mana resource. Ahorita les decía que con el ejemplo del VPC y la subnet, estos recursos que yo voy declarando con Crossplane, pues yo voy a poder empaquetar todas esas APIs en una única API, que en mi caso, la API que yo estaba definiendo era la multi-AZ infra claim, ¿cierto? Para los equipos de producto, y para los equipos de plataforma sería la X multi-AZ, para que podamos probar y testear. Básicamente, entonces, con la composición empezamos a agrupar todos nuestros recursos administrados, es decir, que si mi aplicación necesita una capa de red, una capa de almacenamiento, una capa de aplicación, todo eso lo voy a empaquetar en una única API, que a la final pues estoy extrayendo toda la complejidad que eso requiere para configurar, y solamente pues estoy recibiendo dos valores de parte de los desarrolladores para hacer todo el despliegue de esto. La composición, pues como les decía, también nos va a permitir estandarizar la creación de estos recursos, aplicando todas las buenas prácticas que requiera nuestra empresa, nuestro negocio o nuestros equipos. Y hay algo bien importante, y es que dentro de las composiciones yo puedo usar las funciones. ¿Qué son las funciones? Básicamente, las funciones me van a permitir a mí agregar, digamos que una capa extra dentro de las composiciones. Sabemos que los manifiestos YAML tienen algunas... bueno, es pobre en algunos conceptos, ¿cierto? Yo no puedo aplicar prácticas de desarrollo dentro de un manifiesto de YAML, no puedo usar condicionales, no puedo hacer ciclos. Entonces las funciones en Crossplane han sido desarrolladas para que nosotros podamos aplicar esas buenas prácticas de desarrollo y quizás por ahí evitar repetir código o mantener esto un poco más legible y más mantenible en el tiempo a medida que esos manifiestos vayan creciendo y se vayan volviendo mucho más difíciles de operar. En el caso de las funciones, pues hay funciones en el marketplace de Crossplane, hay funciones para Go, hay funciones para Python, hay funciones, hay una función que me gusta mucho que es KSL, y ahorita les voy a mostrar cómo se ve el uso de estas funciones y cómo nos pueden ayudar a mejorar nuestras composiciones. Y finalmente esto se convierte en un template que es totalmente reusable y que es fácil de automatizar y de darle gobierno. Este es un ejemplo de una composición. Como pueden ver, yo como equipo de plataforma estoy utilizando el kind, que es el X multi-AZ infra. Ese kind es totalmente, digamos que reservado para los equipos finales y se queda del lado de plataforma como para que nosotros podamos mantenerlo y darle gestión. Como pueden ver, aquí yo estoy utilizando una función, en este caso se llama KSL, función KSL, y pues empiezo a definir a través de un modo de pipeline dentro de Crossplane los pasos de esa composición. Ya les voy a mostrar el código para que sea un poco más entendible. Hay otro concepto que son los Composite Resource. Ese Composite Resource se queda del lado del equipo de plataformas, y es un recurso que es creado a partir de un Composite Resource Definition y una composición. Es una capa intermedia entre ambos, y es donde yo voy a poder empezar a debuguear cómo está quedando mi API, ¿cierto? Es decir, voy desarrollando, voy aplicando dentro de Kubernetes, y esto me va a permitir a mí ver cómo van quedando finalmente toda esa abstracción de recursos que estoy definiendo en una única API.
Esto es usado cuando yo no necesito un claim, por eso les decía, se queda del lado del equipo de plataformas. El claim se les entrega a los desarrolladores y a los usuarios finales, pero el Composite Resource pues, lo podemos utilizar nosotros para debuguear. Y como les decía, es una capa entre un claim y un Managed Resource. Básicamente esto es un Composite Resource, donde simplemente pues, yo le estoy pasando las mismas variables que estaba recibiendo en el Composite Resource Definition, un Project Name, y le estoy pasando el nombre de mi nueva API, que en este caso es Multiaceta Infra. Ahora, para los equipos de desarrollo, va a ser fácil para que ellos puedan crear recursos de una manera muy simple. Vamos a extraer toda la complejidad, vamos a exponer solo los parámetros necesarios para que ellos puedan customizar el API y estamos habilitando un modelo de autoservicio, ¿cierto? Simplemente ya en el momento en que yo instalo todas estas APIs dentro de Kubernetes, ya el equipo de producto, conociendo el nombre de la API, conociendo los parámetros que puede agregar, pues va a poder tranquilamente liberar va a poder crear toda la API, todo lo que eso despliega como un recurso externo, en este caso en AWS. Entonces, en este caso tengo el claim, donde le estoy dando un nombre, en este caso lo estoy desplegando en un default, en el namespace default, y le estoy pasando los parámetros, que en este caso es project name igual a team1 claim, y en la parte de abajo, simulando que tendríamos dos equipos, pues también vamos a utilizar el otro claim. Algo bien importante es que los claims solamente tienen alcance a nivel de namespace, cosa que no pasa con los Composite Resource. Ellos tienen alcance a nivel de todo el clúster, entonces para que tengamos eso presente. ¿Cómo se ve esto en la infraestructura o cómo realmente se ven todos estos conceptos para poder definir el API, ¿cierto? Entonces, el equipo de plataforma se preocupa únicamente por mantener y darle gobierno a los Composite Resource Definitions. Luego estoy definiendo mi composición del lado amarillo. Como les decía, el Composite Resource es una capa intermedia entre el Composite Resource Definition, la composición, y hay algo bien importante, es que cuando el equipo de producto, los usuarios finales aplican un claim, el Composite Resource también se crea de manera automática. Y finalmente, pues todo lo que yo cree, todos los recursos externos que yo pueda orquestar con Crossplane se van a convertir en Managed Resource. Listo. Esa es una fuente, esa es una imagen de la documentación de Crossplane. Y ya después de tanto concepto, pues vamos a entrar en el demo. Entonces, permítanme, por acá yo salgo. Por acá tengo unos manifiestos ya previamente construidos, donde, como les mencionaba, aquí tengo mi Composite Resource. ¿Se ve bien? ¿O le hago un poquito más de zoom? Ahí se ve mejor. Sí. Ok, ese es mi Composite Resource, donde, como les mencionaba, yo estoy definiendo un kind, en este caso el XZ Multiaceta Infra, y estoy definiendo un Multiaceta Infra Claim que es para el equipo, para los usuarios finales. Basado en OpenAPI, lo único que yo estoy definiendo es 3 variables de entrada que me van a ayudar a personalizar el despliegue de esos recursos. Y una vez pues, yo defino estos valores, empiezo a trabajar con la composición. Pues, si pueden ver, el kind que yo utilizo dentro de mi composición es la que yo ya había definido previamente en mi Composite Resource Definition. Luego de eso, pues empiezo a jugar con las funciones. En este caso estoy usando la función de KSL y empiezo a... Déjenme, yo les escondo esto acá. Empiezo a jugar con algunas variables dentro de un manifiesto de YAML, ¿cierto? En este caso, pues estoy definiendo algunos datos que me van a permitir a mí luego de... ¿Sí se ve bien o les estoy tapando? Que me van a permitir a mí pues ya empezar a pasar valores y parámetros a la composición o al API que estoy construyendo. En este caso tengo unos valores que son las políticas que voy a utilizar para crear un clúster de KS. Por aquí voy a pasarle unos nombres y unas versiones de los addons de KS.
y luego empiezo a definir recursos. Entonces, como pueden ver, aquí tengo un recurso que es un VPC, donde va a recibir el project name, ¿cierto?, por el usuario final. También estoy definiendo en este caso una subnet. Quiero hacer un paréntesis acá, y es que, como pueden ver, en caso de que yo no utilice una función, voy a tener que definir casi 6 subnets, ¿cierto? Yo estoy utilizando 2 subnets públicas, 2 subnets privadas y 2 subnets para todo el tema de base de datos, pero si yo no estuviera utilizando una función, en este caso la de KSL, pues iba a tener que definir 6 veces el mismo recurso, cosa que pues no tiene como mucho sentido, mucha lógica. Pero con KSL pues yo empiezo a jugar con unos condicionales y le digo, venga, si mi subnet es privada, si mi subnet es pública, entonces utiliza estos valores a través de una iteración que yo le estoy dando en esta variable que es subnet_config. Entonces le digo, para subnet en subnet_config, pues utilice esos datos para que pues en base a ciertos parámetros él me pueda crear tanto subnets públicas como privadas. Y pues finalmente empiezo a iterar a crear toda una capa de red. Estoy utilizando IPs públicas, un NAT gateway, una tabla de ruta unas tablas de rutas para poder empezar a darle forma como a mis redes. Finalmente empiezo a crear roles, ¿cierto? Roles de IAM para empezar a configurar mi clúster de EKS. Atacho políticas a esos roles, creo unos roles para los nodos, creo unos roles atacho políticas para esos nodos de los roles, y pues finalmente, como pueden ver, pues tengo todo el stack previamente ya pues configurado. Yo por acá les voy a mostrar el claim, básicamente. Y ese claim pues era lo que veíamos ahorita en pantalla, que finalmente es el manifiesto que se le entrega a los equipos de producto o a los usuarios finales, para que ellos a través de ese claim pues puedan desplegar básicamente pues digamos que toda esta arquitectura, que como pueden ver es una arquitectura básica, simple, donde voy a desplegar ¿señor? Sí. Entonces, como pueden ver, a través de esa API pues voy a crear todo un clúster de KS con 2 nodos en diferentes subnets. Se despliega un NAT gateway, se despliega un Elastic Load Balancer, y dentro del clúster de KS, a través del provider de Hell y de Kubernetes, pues voy a desplegar una aplicación bien sencilla. Entonces voy a mostrarles ya como tal el demo. Yo he preparado un archivo de Mac súper sencillo, donde voy a empezar estoy utilizando Minikube para crear un perfil. En este caso se va a llamar Crossplane. Básicamente, una vez que despliego o levanto ese clúster de Minikube, empiezo a instalar todo lo que necesita Crossplane, que básicamente lo que necesita es un provider config, un provider. Obviamente tengo que instalar con Hell los paquetes, los Helchar de Crossplane, y una vez eso ya está instalado, esperemos que esto levante. Ok. Voy a instalar Crossplane, básicamente algo muy básico con los Helchar. Voy a listar los recursos que me crea Crossplane. Por ahora solamente me crea estos 2 pods de Crossplane, un servicio y bueno, las réplica sets. En este caso pues voy a instalar un secreto de AWS, que es el que tiene, digamos que mis credenciales
De la misma manera que yo defino una AWS configure, pues también creo un secreto para que Crossplane se pueda autenticar. Aquí voy a instalar las funciones, que básicamente es una función de KSL para poder tener como esas capacidades de desarrollo dentro del manifiesto de YAML, y una función de auto-ready que lo que va a hacer es como agregar unos annotation dentro de Crossplane para decir que esos recursos ya están listos. Aquí voy a instalar el provider, en este caso el provider de AWS, el provider de Kubernetes. Hay algo bien importante, es que no puedo aplicar todavía el provider config hasta que estos dos providers están listos. En este caso, el provider de AWS. Todavía se está creando, porque si lo aplico me va a dar un error, entonces toca esperar ahí un momentico. Bueno, yo por acá tengo otro clúster ya preparado, donde se pueden ver eso. Cuando yo filtrando los recursos, pues aquí pueden ver que yo tengo ya un Composite Resource, teniendo en cuenta que ya instalé absolutamente todo lo que necesita Crossplane para poder correr. Aquí tengo un Composite Resource que básicamente ya me creó absolutamente todos los recursos. Como pueden ver, aquí me lista todos los recursos que se han ido creando con Crossplane, y son los que ya Crossplane tiene la capacidad de orquestar. Algo bien importante es que si un recurso de estos es eliminado dentro de la consola por fuera de Crossplane, pues Crossplane tiene la capacidad de hacer la reconciliación automática y volver a crear dicho recurso. Esta es la API que ya se le ha disponibilizado al equipo de producto o a los usuarios finales, y en el momento en que ellos aplican los claims, pues se crean estas dos referencias o estos dos recursos, que básicamente lo que tienen es toda la configuración que el usuario final entregó, que en este caso, ¿qué entregó? Bueno, entregó un project name, una región, y esto quedó por defecto, él no me lo entregó, pero pues fue tan básico como eso. Una vez que el usuario final aplica ese claim, pues vamos a poder ver que ya en la consola de AWS voy a tener, en este caso, por ejemplo, dentro de los VPCs, tengo este que se llama VPC Team 2 Claim, que pues previamente ya creó absolutamente toda la capa de red. Si me voy, por ejemplo, a un clúster de Kubernetes, ya me aprovisionó el clúster de Kubernetes, en este caso se llama Cluster Team 2 Claim, ¿cierto? Ese clúster pues tiene un node group. Si me voy a la parte de cómputo, tiene un grupo de nodos administrados, que básicamente es donde va a correr mi aplicación. Si me voy a la parte de S2, a través de lo que yo declaré utilizando el provider de Kubernetes, voy a ver que se creó un servicio, en este caso para un balanceador. Si cojo el DNS name y lo aplico, pues voy a ver que ya hay una aplicación que está corriendo, ¿cierto?
Bueno, mientras que esto nos carga, vamos a correr un kubectl get manage, que básicamente lo que va a hacer es que me va a listar absolutamente todos los recursos que ya yo creé directamente de Crossplane. Como puede ver aquí, utilizando el provider de Kubernetes, pues he creado un servicio y un par de pods. Tengo todos los roles, tengo todos los add-ons de KDS, tengo las VPCs, los clusters, todas las apps y bueno, todo lo que compone mi infraestructura, utilizando únicamente un API con dos valores súper simples. En este caso, esta región no está cargando de buena manera, pero pues aquí en la región bueno, esta es la misma, yo creo que, pero básicamente este es el juego que ya se despliega utilizando toda esa abstracción de Crossplane. Entonces, en conclusión, con Crossplane lo que podemos hacer es abstraer absolutamente toda una capa de infraestructura, toda una capa de aplicación y disponibilizándola a los usuarios finales con unos manifiestos declarativos muy simples, y le quitamos a esos usuarios finales toda esa complejidad que todo esto requiere. Entonces, esa es como el demo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita lo manejaste como al nivel, pues como de infra, como de DevOps. Yo como developer, por lo que entiendo es, con esto me puedo saltar la capa, por ejemplo, del CI/CD, de aquí tengo mi código, uso el manifiesto y puedo deployar directamente la aplicación. Sí, igual eso lo puedes integrar con GitOps, ¿cierto? Y ahí también vas a poder orquestar e integrar todo ese flujo que normalmente se usa en unos despliegues end-to-end. Porque por lo que ves, tú tal cual estás desarrollando una API para que yo la consuma y nada más uso los parámetros y me olvido de otras cosas y tal cual me pongo a... Digamos que eso ya va a ser la necesidad de cada empresa o de cada equipo, ¿cierto? En ese caso, digamos que con esta API yo le estoy entregando toda la capa de infraestructura, pues puedo empezar a gestionar, digamos que otras capas adicionales como para que ellos se puedan conectar y puedan empezar a desplegar sus aplicaciones, pero también lo puedo hacer absolutamente todo integrado de Crossplane, ¿cierto? Y desde el ecosistema de Kubernetes, sin salir del ecosistema de Kubernetes. Entonces voy a tener mi aplicación, toda mi infraestructura corriendo desde un cluster de Kubernetes, utilizando aplicaciones como Crossplane. También les recomiendo que empiecen a mirar si de pronto han visto CRO. Eso fue una nueva herramienta que liberó hace poquito AWS y va muy encaminado a esto. ¿Listo? Cuando cambias tu composición .k ¿cómo tienes que cambiar tu CRD también? ¿O cómo lo haces que si cambias esa cosa que se afecta a todo el infraestructura? Ok, el archivo que estás viendo con la extensión .k básicamente es como un wrapper para el manifiesto de YAML utilizando KSL. Yo puedo hacer un render de ese archivo utilizando la línea de comandos de KSL, que tiene línea de comandos, y él digamos que me entrega un manifiesto YAML ya renderizado, evitando, digamos, como les decía, duplicar código, ¿cierto? Porque al final, cuando yo hago el render, pues él me va a decir, bueno, tú definiste 6 subnets, pero tú no necesitas duplicar ese código directamente usando KSL, sino que al final, pues, él, digamos que renderiza eso para entregárselo a Kubernetes en una manera de kubectl para que lo puedas aplicar. De hecho, se los voy a mostrar rápidamente. Fíjense que utilizando este comando de KSL y le paso el archivo con extensión .k, pues él finalmente me entrega un manifiesto en formato YAML. Lo puedo exportar también a un archivo, ¿cierto? Un output normal, tranquilo, y pues sería totalmente funcional para Kubernetes. Solamente que es una capa, un wrapper que te permite optimizar la escritura de los manifiestos YAML, básicamente.
Muchas gracias.